Amén. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Él dijo que iba a regresar, Él dijo que iba a volver, y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y quisiera que entonces, para ver si corro, porque de verdad voy a tener que correr por el tema del tiempo, vamos a buscar el primer texto, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. En Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice así. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte, Dios, la guianza de tu Espíritu Santo. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Dios. Y que podamos, Señor, ser bendecidos con tu palabra, exhortados por medio de ella, edificados, Señor, y enseñados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, desde el versículo 1 de este capítulo 4 que acabamos de leer, si usted empieza desde el versículo 1 a leer, Pablo le viene dando varios consejos a los hermanos de esta iglesia de Tesalónica. Le viene dando varios consejos. Desde el 4:1 Pablo viene dándole algunos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo empieza a hablarles de la vida que ellos deben de llevar, cómo debe de ser la vida de ellos. Una vida, les dice Pablo, ustedes tienen que llevar una vida que agrade a Dios. También les dice que la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de fornicación. Pablo les habla también en los versículos anteriores a estos que acabamos de leer, de cómo tienen que guardarse con su esposa y guardar a su esposa en santidad, en honor y no en malos pensamientos como los que no conocen a Dios, les dice Pablo. También les habla el apóstol Pablo y les dice que ninguno engañe a otro hermano. Les habla del amor que debe de haber entre ellos. Les habla también que deben de trabajar para que sean de buen testimonio para con los de afuera y que no lleguen a tener ninguna necesidad. Y una vez que el apóstol Pablo les dice todo esto en los versículos 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al versículo 13, en el versículo 13 utiliza esta expresión: tampoco queremos. Así es como Pablo inicia el versículo 13. Les dice, tampoco queremos, ¿verdad? Ahora, los capítulos y los versículos se lo pusieron los hombres a la Biblia. Antes la Biblia no tenía capítulos y versículos, pero los hombres pusieron capítulos y versículos para que todos nos podamos ubicar en la lectura. Por eso cuando a Jesús le dan el rollo para que lo lea, Jesús dice, así dijo el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús no dijo, vamos a leer todos Isaías capítulo tal y el versículo tal. Él no dijo eso, porque la Biblia, los rollos no tenían capítulos y versículos. Cuando usted lea la Biblia, usted tiene que leer la corrida. Es decir, usted no puede separar un versículo de otro, o que el capítulo 4 está parte del capítulo 3. No, toda se escribió corrida. ¿Me estoy dando a entender? Así que cuando Pablo llega al versículo 13, por eso es que él utiliza la expresión tampoco queremos. Es una expresión que da continuidad
a los diferentes temas que él viene hablando, y es aquí donde Pablo les empieza a hablar de lo que sucederá con aquellos que mueren en Cristo y lo que sucederá con aquellos que queden en vida hasta la venida del Señor. Los hermanos de Tesalónica creían en la segunda venida del Señor. Ellos tenían muy claro que el Señor iba a venir. Ellos vivían con gran expectativa de cuándo sería ese día. Acompáñenme al capítulo 1 de ahí mismo, de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, usted tiene las citas ahí para que vaya de una vez adelantándose. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, Pablo les escribe. Recuerde que estamos en una misma carta, ¿estamos de acuerdo? Y Pablo les escribe y les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora quiero que vean en medio de qué circunstancias reciben ellos la palabra del Señor. Les dice, recibiendo la palabra del Señor en medio de qué? De gran tribulación. ¿Y cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu. Quiero que subrayemos eso. Ahora, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora note lo que dice el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Los hermanos de Tesalónica, hermanos, habían llegado a ser un gran ejemplo para otras iglesias, como por ejemplo para la iglesia de Macedonia y para la iglesia de Acaya, de tal manera que las demás iglesias de otras zonas, de otros lugares, hablaban de la gran fe que tenían los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los hermanos de Tesalónica habían recibido la palabra del Señor en medio de una gran persecución. Los mataban, los metían a las cárceles y los, ¿cómo es que se llama? Y los torturaban por causa de hacerse cristianos y de recibir el evangelio. Por eso el apóstol Pablo les dice a ellos: es increíble cómo ustedes en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, ustedes recibieron con gozo del Espíritu la palabra del Señor. Y cómo ellos, a pesar de pasar por pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones, ellos continuaban adelante en el Señor y predicando su palabra. Los hermanos de Tesalónica se habían apartado de todo tipo de idolatría para servir al Dios vivo y verdadero, y esperaban de los cielos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y esperaban de los cielos, dice el versículo 10, y esperar del cielo la venida del Señor Jesucristo. Esta era una iglesia que con gran valentía y que con gran fortaleza del Señor seguían en el camino del Señor. Ellos tenían muy claro que su eternidad no era en este mundo, que a pesar de las pruebas y las luchas y las muertes y las persecuciones, ellos sabían que Dios tenía un mejor lugar preparado para ellos allá en el cielo. Ellos no se dejaban arrastrar por las corrientes de este mundo, amaban al Señor y se guardaban para Dios. Las tribulaciones y las pruebas que ellos estaban pasando no era un mal gesto de un hermano en la iglesia. Las tribulaciones y las pruebas que ellos estaban pasando no era que no tenían para pagar el agua del otro mes. Las tribulaciones y las pruebas que ellos estaban pasando era persecución. Los mataban, los metían en las cárceles, los echaban a los leones, los quemaban vivos, etcétera. Todo tipo de circunstancias y de persecuciones que usted puede imaginarse. Mas ellos continuaban adelante y seguían y perseveraban en el Señor, porque esperaban con fe la venida del Señor Jesucristo.
y las demás iglesias como la de Macedonia y la de Acaya se daban cuenta de cómo estos hermanos de Tesalónica eran perseguidos, metidos en las cárceles, etcétera, etcétera, y no negaban su fe y continuaban perseverando en el Señor. Esto había sido un gran testimonio para las otras congregaciones, para los otros pueblos de otros lugares, y ellos decían: es increíble. Y Pablo les escribe y les dice: es conocida la fe de ustedes en Macedonia y en Acaya. Y los hermanos de Macedonia y de Acaya toman fortaleza al ver la fe, la convicción, la seguridad que hay en ustedes. Eran unos hermanos fieles a Dios. Los mataban y los perseguían, pero ellos seguían fieles al Señor. Todos los días, con una gran expectativa, estos hermanos de Tesalónica esperaban la venida del Señor. Amén. Ellos sabían que el regreso de Cristo era el acontecimiento más maravilloso en la vida de todo cristiano, y ellos no se lo querían perder. Amén. Usted está aquí, usted ha peleado y usted ha seguido adelante porque usted tiene una esperanza. ¿Cuál es? Irse con el Señor. Que el día que usted muera se pueda ir con el Señor, o que si usted estando en vida y ese día viene el Señor, usted se pueda ir con Él. Este es nuestro premio. Ese es nuestro galardón. No es tanto que sí, porque mire, hay gente que le sirve a Dios para servirse de Dios, ¿verdad? Dice: yo le sirvo a Dios para ver si Él me da un carro, para ver si Él me da una casa. Hay gente que le sirve a Dios para ver si se sirve de Dios. Y usted no le puede servir así al Señor. Y usted no anda en este camino, y este no es un camino de juegos y de diversiones. Usted no puede tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos. Usted no puede pretender irse con el Señor si tiene un pie en el mundo y otro aquí, ¿cómo se llama? En el reino de los cielos. Los hermanos de Tesalónica eran creyentes de verdad y esperaban al Señor. Así que anote esto en su primer punto allí: viviré cada día esperando al Señor. Así tiene que vivir usted. Viviré cada día esperando al Señor. Así es como tiene que vivir usted. ¿Cómo va a vivir hoy? Esperando que hoy venga el Señor. Y si no vino hoy, puede ser que venga mañana el Señor. Y mañana usted tiene que vivir como que si el Señor viniera. Los hermanos de Tesalónica vivían cada día como que si ese día se iban a ir con el Señor. Estos hermanos sabían y tenían bien claro que en cualquier momento el Señor iba a venir a salvarnos de la ira venidera. Amén. ¿Y cuál es esa ira? ¿La ira de quién? ¿La ira de Dios? Jesucristo vino a salvarlo a usted. Jesucristo vino a salvarlo a usted de la ira de Dios. No solamente vino a hacerlo libre del pecado. No solamente vino para que usted pudiera tener comunión con Dios. Jesucristo vino para salvarlo a usted de la misma ira de Dios. Y cuando la palabra del Señor dice que va a venir para salvarnos de la ira venidera. ¿Y cuál ira? ¿La ira de quién? La ira de Dios cayó en los tiempos de Noé. La ira de Dios cayó en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y la ira de Dios caerá otra vez sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Y Pedro dice que la ira del Señor será con fuego sobre toda la tierra. Y vendrá la ira de Dios. Porque el pecado atrae la ira de Dios como un imán sobre la tierra, sobre todas las naciones del mundo. Pero ellos tenían una inquietud. Los hermanos de Tesalónica tenían una inquietud. Ellos sí sabían que el Señor iba a venir. Ellos sí esperaban la venida del Señor, pero ellos tenían una inquietud. La inquietud era: ¿y qué sucederá con aquellos hermanos que hayan muerto antes de la venida de Cristo? Es que a ellos los andaban matando, los mataban. Y entonces los hermanos que estaban en vida se preguntaban y decían: ¿y ellos que ya murieron? ¿Qué va a suceder con ellos? Cuando el Señor venga, ¿qué va a suceder con ellos? Era una de sus inquietudes. Así que quiero que lea 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. 1 de Tesalonicenses 3:3. Dice, Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice:
a fin de que nadie se inquiete. ¿Ven esa palabra? A fin de que nadie se ¿qué? Se inquiete, o a fin de que nadie esté preocupado por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para pasar tribulaciones. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Así que Pablo les dice: tampoco quiero, hermanos, no quiero que nadie esté inquieto. No se inquieten, les dice Pablo, por estas tribulaciones. Porque ustedes sabían que íbamos a pasar por estas situaciones. Porque ustedes sabían que íbamos a pasar por tribulaciones, por persecuciones, y que íbamos a pasar por situaciones así difíciles. Ellos estaban inquietos. Ellos querían saber: ¿y qué sucede con nuestros hermanos que han muerto? Cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar con ellos? Así que Pablo les dice, por eso en el capítulo 4, en el versículo 13, por eso es que Pablo les dice: tampoco quiero que ignoren. Tampoco quiero que ignoren. Pablo quería que los hermanos de Tesalónica tuvieran muy claro cómo sucederían estas cosas y que no fueran ignorantes ante ellas, ya que ellos pensaban que los hermanos que morían no verían la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa era la pregunta de ellos. Porque morían, caían como moscas, los mataban, los perseguían, los metían en las cárceles, se los comían los leones, los quemaban vivos. Y los que quedaban vivos veían a sus hermanos morir, y ellos se preguntaban: ¿y cuando el Señor venga? Ellos se perdieron la venida del Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder eso? Así que Pablo está dispuesto a explicarles lo que sucederá ante aquel acontecimiento. Y en el versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ve, ellos se entristecían ver a sus hermanos morir por la causa de Cristo. Y lo que más tristeza les daba era: se perdieron la venida de Cristo. Cristo va a venir y ellos ya no están. Esa era la situación. Así que Pablo decía: yo no quiero que ustedes estén tristes. ¿Como quiénes? Como los otros que no tienen esperanza. Pablo les dice: no se pongan tristes cuando un hermano en la fe muere, porque la verdad es que para él sí hay esperanza. No se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Así que hay unos que mueren en esperanza y hay otros que mueren sin esperanza. En el versículo 14 del capítulo 4, Pablo les pone de ejemplo la muerte y la resurrección de Cristo. Y les dice: al igual como Cristo murió y resucitó, de igual manera les sucederá a todos aquellos que mueren en Cristo. Ellos también van a resucitar un día. Ellos también se van a levantar un día cuando el Señor venga. Y esta es una de las promesas más maravillosas para todos aquellos que han perseverado en el Señor. Si vivimos, somos del Señor, y si morimos, también somos del Señor. Así que anote esto: nada me puede separar de Cristo, ni la muerte. Nada me puede separar de Cristo. ¿Ni quién? Ni la muerte. ¿Ve qué interesante esto? Si usted está vivo, usted es de Cristo, y si usted muere, usted también es de Cristo. Porque no hay nada que nos pueda separar. Por eso Pablo en Romanos escribió: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Pablo no estaba hablando del amor de él hacia Cristo, sino que estaba hablando del amor de Cristo hacia él. ¿Quién me podrá separar del amor que Cristo tiene para conmigo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores. Decía Pablo: ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada, decía Pablo, nos puede separar del amor de Cristo. Ni aún la muerte nos puede separar del amor del Señor. Y esta gran promesa levantaba la fe de aquellos hermanos de Tesalónica que estaban sufriendo y muriendo por la causa de Cristo.
Y aunque nosotros no estamos pasando este tipo de persecución, esta promesa también debe de levantarnos a nosotros la fe y continuar perseverando en el Señor y seguir adelante y perseverar en este camino estrecho, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y si usted tiene un familiar y este familiar ha muerto en Cristo, déjeme decirle que él está en Cristo. Déjeme decirle que cuando el Señor venga, este miembro de su familia que murió en Cristo resucitará y se levantará y se irá con el Señor. ¿Me entienden esto? Cuando Cristo muere en la cruz, dice la Biblia que la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Y muchos que habían muerto se levantaron y anduvieron por el pueblo. Y los que los conocían los reconocieron y vieron que eran aquellos que habían muerto. Y esa muerte de Cristo fue un pequeño ejemplo, un pequeño extracto de lo que sucederá el día que el Señor venga por su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar. Anote esto: nunca me apartaré del camino del Señor. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Aunque usted esté pasando pruebas, no me apartaré del Señor. Aunque esté pasando por momentos difíciles, no me apartaré del Señor. Hay una promesa grande para nosotros, y es que un día estaremos con el Señor. La esperanza de los hermanos de Tesalónica era que ellos un día se irían con el Señor, que los mataban, que se los comían los leones, que los quemaban vivos, etcétera, y ellos morían, pero morían con la esperanza de que un día se irían con el Señor. Preocupados los que quedaban con vida decían: ¿y qué sucederá con ellos? Y Pablo les explica: no queremos que ignoren, hermanos, a los que duermen. No quiero que se entristezcan por ellos, porque ellos también, el día que el Señor venga, se irán con el Señor, juntamente también con nosotros. Amén. Aleluya. Así que esta promesa no es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es una piñata. Amén. Esto no es una piñata que le dan su garrotazo y todo el mundo agarre confites. No. Esta promesa de irnos con el Señor no es para todos. Note el versículo 13, habla de los que no tienen esperanza. El 4:13 habla de los que no tienen ¿qué? De los que no tienen esperanza. Amén. Muchos han muerto sin Cristo. Por lo tanto, estos no tienen esperanza. ¿Cuándo tuvieron la esperanza? Mientras estaban con vida, tuvieron la esperanza de buscar del Señor, porque alguien les habló del Señor, porque alguien los evangelizó, por radio o por televisión, o alguien les dio un tratado, como sea. Pero cuando lleguen a la presencia del trono de Dios, nadie podrá decir: yo no lo sabía, nadie me dijo, porque el Señor le va a decir: usted sí lo sabía. A usted sí le dijeron, pero usted no quiso. Amaste más el mundo que las cosas del reino de Dios. Amaste más aquello que no es eterno y despreciaste lo eterno. Así que esta promesa no es para todos. Amén. Pablo nos habla de una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de fe, de confianza, de algo que nos fue prometido. Y tenemos la esperanza de que un día lo recibiremos. En Juan 14, 1 al 4 dice: Jesús le habla a los discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis cuál es el camino. Esta es la promesa, y esa promesa nos da esperanza. Esa es nuestra esperanza. La promesa la dio el mismo Señor Jesús. El Señor nos dijo que se iba a preparar un lugar
que se iba a ir a preparar un lugar y que iba a venir de nuevo por nosotros. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. ¿Se van con el Señor? ¿Cambiaría usted su vida eterna por un placer en este mundo? ¿Cambiaría usted el irse con el Señor por un poco de dinero? ¿Cambiaría usted el irse con el Señor por un placer de la carne, un placer pecaminoso? Hay una promesa dada por Dios. El Señor quiere que nosotros estemos donde Él está. Y nosotros sabemos cuál es el camino para ir al Padre, porque Jesús les dice, y ustedes ya saben cuál es el camino. Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ustedes ya saben cuál es el camino, les dice Jesús. Yo me voy y me voy a ir a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Les dice, y ustedes ya saben cuál es el camino. Y el camino es el mismo Señor. Muchas veces la gente cree que todo el que muere se va para el cielo a estar con el Señor. La Biblia no enseña eso. Amén. ¿O sí? ¿Ah? La Biblia no enseña eso. El versículo 14 utiliza la expresión a los que durmieron en Cristo. ¿Para quién es la promesa? Para los que durmieron en Cristo. Esta promesa es para los que caminaron en Cristo. Esta promesa es para los que le entregaron su vida a Cristo. Esta promesa es para aquellos que dejaron todo por ir en pos del Señor. Para ellos es esa promesa. El texto tampoco dice para los que caminaron en la religión tal. ¿Verdad que así no dice el texto? No. El texto no dice eso, porque el que murió por nosotros en la cruz no fue una religión. ¿O sí? ¿Fue una religión tal la que clavaron en la cruz? ¿A quién clavaron en la cruz? ¿Quién fue el que murió en la cruz? No fue una religión. ¿Por qué? Porque Dios no es una religión. Dios es una entrega genuina de corazón, es una relación verdadera con Él. Y todo aquel que le entregue su vida al Señor tiene la promesa de pasar la eternidad con el Señor allá en el cielo. Esa es una de las promesas más grandes y más maravillosas. ¿Amén? ¿Me cambiaría usted un billete de 20,000 por uno de 1,000 y quedamos así en paz? ¿Sí? ¿Por qué se ríen? Porque es tonto, ¿verdad que sí? Y usted dice, ¿quién va a hacer eso? Pues yo conozco gente que ha cambiado el camino del Señor por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú con Jacob. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. He conocido hombres que han preferido algún placer momentáneo de este mundo y lo ha cambiado por el reino de los cielos, por la vida eterna. ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros no somos eternos en este mundo? ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros vamos de paso por este mundo? Por eso Abraham decía que él era un peregrino y un extranjero en esta tierra. Por eso aquellos hombres murieron poniendo su fe y su esperanza en la vida eterna. Sabían, dice Hebreos, sabían que estos hombres sabían que Dios tenía mejores cosas para ellos. Mejores cosas. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros allá en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que va al culto, sino que el que va a la religión tal. ¿Así dice? No. ¿Qué dice el texto? No todo el que me dice Señor, Señor irá al reino de los cielos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre, ese entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo puede saber cuál es la voluntad del Padre? La Biblia. En la Biblia usted va a encontrar la voluntad del Padre, lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Amén. Lo que está bien y lo que está mal. La Biblia dice quién entra al reino de los cielos y quién no entra al reino de los cielos. La Biblia lo dice. Ahí está. Así que no crea que porque usted anda una Biblia en la mano usted va a entrar al reino de los cielos. No, no crea que porque usted dice Señor, Señor. Jesús dice no todo. Es decir, hay algunos que sí me dicen Señor, Señor, pero no todos. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y si usted lee el versículo siguiente, dice, pero en aquel día muchos vendrán y me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos esto. Y yo les diré, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué? ¿Profetizaban, hacían milagros y no entraron al reino de los cielos? ¿Ve qué interesante esto? Es hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tengo que morir a mí. Tengo que morir a mi voluntad. Tengo que morir a mi voluntad. El corazón íntegro se mantiene recto delante de Dios, y el corazón íntegro tiene un Dios nada más. Pero el corazón que no es íntegro tiene varios dioses y tiene que estarlos complaciendo a todos. Pero el que tiene un corazón íntegro delante del Señor tiene solamente un Dios. Solo tiene como Dios al Señor Jesucristo, y solo a Él sirve, y solo a Él le sigue, y solo a Él ama, y solo a Él es fiel, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, todos tuvieron la oportunidad de ser salvos, ¿o no? Todos. Dios les dio 120 años de oportunidad. No es que Dios es injusto, Dios es justo. Y Dios es verdadero y Dios es real. Y todos tuvieron la oportunidad, la misma oportunidad que tuvo Noé y su familia. Esa misma oportunidad la tuvo aquel vecino del lado de Noé, aquel que vivía detrás de la casa de Noé. Toda esa comunidad, toda esa nación, todo ese pueblo tuvieron la oportunidad de salvarse como la tuvo también Noé. Al final los únicos que alcanzaron la esperanza de la salvación fue Noé y su familia, que en total eran 8. ¿Y qué sucedió con el resto de la humanidad? ¿Qué sucedió? Perdieron la salvación. Al cerrar Dios la puerta del arca, perdieron la esperanza de ser salvos. Antes del diluvio ellos tuvieron la oportunidad, pero amaron más los deleites del mundo y sus pecados antes que entrar al reino de los cielos. En Mateo 24:36, que ustedes no lo tienen ahí, pero se me acaba de venir, anótelo por ahí. Pero en Mateo 24:36, Jesús habla de los tiempos de Noé. Y Jesús dice, así como en los tiempos de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque en los tiempos de Noé el hombre estaba en una pura fiesta, comiendo, bebiendo. Y yo siempre he dicho que hay cristianos que, bueno, cristianos no, ¿verdad? Pero en los tiempos yo siempre he dicho que hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Y que en diciembre le dice al Señor, nos vemos en enero, ¿verdad? O por ahí de mediados de enero, mientras pasa también todo el asunto. Pero hay gente que yo no les puedo llamar cristianos. Hay gente que le dice al Señor, bueno Señor, nos vemos en enero, en diciembre, ya usted sabe, ¿ah? Porque el mes de diciembre, fiesta y todo. Yo digo, ¿será que el Señor se va a venir un diciembre? Digo yo, no sé. La Biblia no dice cuándo se irá a venir el Señor. La Biblia no lo dice, ¿verdad que no? Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora,
Solo mi Padre, ni los ángeles, dijo Jesús. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿será en diciembre que se va a venir el Señor? Donde la gente está comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y están en una pura fiesta. Digo yo, ¿será? Y que están ahí, yo no olvido y me dejo, porque solo ruina le dejó una chiva, una suegra, algo así, ¿ah? Eso fue lo peor que le dejó. Mire, que le dejó no sé cuánto y le dejó no sé qué, y uno dice, Dios mío, y allá está el hermano, el hermano. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible? Pero el Señor va a venir en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Todos tuvieron oportunidad, pero amaron más los de Noé, los de aquel tiempo de Noé, amaron más el pecado, amaron más las cosas de este mundo, prefirieron todo eso que subirse al arca con Noé e irse. Hoy el arca es Cristo y la puerta todavía está abierta, no la ha cerrado. En los tiempos de Noé, cuando la puerta se cerró, y el que la cerró no fue Noé, el que cerró la puerta fue Dios. Dios fue el que cerró la puerta del arca, y el arca no tenía un timón para Noé decir para dónde ir, si al norte, al sur. No tenía un timón. Quien guiaba el arca era Dios mismo. Amén. Y debemos de estar listos y debemos de estar preparados. Y quizás usted dice, bueno, pero en diciembre un traguito. Después de ese traguito viene otro, y después viene otro. Y cuando usted lo ve que ya tiene los cachetes colorados y un poquito medio contentón, ¿cierto? También hay bocas. Ahora en este tiempo muchos están teniendo la oportunidad de ser salvos de la ira de Dios, ¿o no? Muchos. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si el Señor viene hoy, ¿su familia se va con el Señor? ¿Sus hijos? ¿Su mamá, su papá? ¿Sus hermanos? ¿No cree usted que usted debería hablarle a ellos del Señor? ¿O a usted le gustaría que ellos se queden y se pierdan? ¿No cree usted que usted tiene que hablarles del Señor a su familia? Y aunque a usted les caiga mal. Es que mucha gente dice, no, es que si le digo, viera, se enojan todos. Que se enojen. No importa. Porque el día que vengan al Señor, ellos le van a decir a usted, ¿sabe qué? Gracias. Muchas gracias. Porque aunque yo me enojaba y aunque yo no entendía, usted siguió siempre hablándome del Señor. Y cuando se topen en el cielo, si es que nos encontramos allá en el cielo, que mucha gente venga donde usted y decirle, ¿sabe qué? Muchas gracias. Por usted hablarme de Cristo estoy aquí. Por usted haberme hablado del Señor yo estoy aquí. Gracias. Gracias por no darle vergüenza hablarme a mí en el trabajo. Gracias por no darle vergüenza hablarme del Señor en el barrio. Gracias, muchas gracias. Amén. Aleluya. Y así que en este mundo mucha gente está muriendo sin Cristo y mueren sin esperanza de irse con el Señor. Por lo tanto no podemos decir que no les dio la oportunidad de ser salvos, porque la verdad es que sí les dio la oportunidad. Y estamos en tiempos de oportunidad. Estamos en el tiempo para hablarle a otros de Jesús. Estamos en ese tiempo de oportunidad para que usted le hable a su familia, a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo. No podemos ser egoístas y pensar y decir yo soy salvo y salado los demás y que vean a ver el resto. No podemos ser así. Así que la promesa es para aquellos que han dormido en el Señor y para aquellos que están en Cristo. Anote esto. Creo que Jesús murió y resucitó. Creo que Jesús murió y resucitó. Esa es una de nuestras confesiones de fe. Creo que Jesús murió y resucitó. Y quiero que en la siguiente anoten esto. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Eso dice. En la siguiente, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. En Primera de Tesalonicenses, ve que estamos solamente ahí, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses.
En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 15 y 17, dice, Pablo sigue hablándole a los hermanos de Tesalónica y les dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿están ahí conmigo? Les dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y vea lo que dice, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. ¿Y qué va a pasar con los que quedaron vivos? Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los que resucitaron. Seremos juntamente arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Imagínense ustedes a los hermanos de Tesalónica. ¿Están acá? ¿Puede ubicarse usted? Ellos recibiendo esa noticia que ellos siempre se han preguntado, y los hermanos que murieron quemados y los que murieron comidos por leones, estos hermanos se van a perder la venida del Señor. Y Pablo les dice, no hermanos, más bien ellos, cuando el Señor venga, resucitarán primero, y luego nosotros también nos iremos con el Señor. Estos hermanos de Tesalónica seguro dijeron, que me coman los leones, que me mate Herodes, que me hagan lo que les dé la gana, al final siempre me voy a ir con Cristo. ¿Cierto o no? Al final siempre me voy con el Señor. Esa era una gran esperanza. Pablo nos habla de un orden, de cómo van a suceder las cosas, cómo sucederá aquello. Dice que el Señor descenderá del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y le dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos con Él para siempre. Anote esto, todos los que están en Cristo se irán con Cristo. Todos los que están en Cristo se irán con Cristo. Y puse están en mayúscula o ahí en el espacio que usted tiene que escribir. La palabra estar tiene mucho peso, tiene mucho significado. Este acontecimiento será en el mundo entero. ¿Están acá? Cuando el Señor venga por su iglesia, muchos nos iremos con el Señor y se tocará la trompeta. Y esta trompeta es una ilustración. Si quieren anota este texto, pero es una ilustración por la trompeta que se sonaba en Éxodo capítulo 19, 16 al 17. Se sonaba la trompeta y entonces el pueblo de Israel tenía que salir a reunirse con Dios. ¿Ven eso? Es una ilustración cuando Pablo dice, y sonará la trompeta y nos iremos con el Señor. Es una ilustración de Éxodo 19, 16 al 17, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y vivían en sus tiendas, y cuando se sonaba la trompeta, el pueblo salía. Era un llamado de Dios. Venga, todo el pueblo, necesito reunirme con ustedes. Amén. Y cuando suene la trompeta, toda la iglesia del Señor se irá con el Señor y nos reuniremos con el Señor para siempre. Será una trompeta de liberación, será una trompeta de victoria, será una trompeta de triunfo. Este acontecimiento provocará gran consternación en el mundo entero. Muchos buscarán a sus padres queridos, pero ya no están. Muchos hijos que no quisieron buscar del Señor se encontrarán que su mamá ya no está. ¿Qué sucedió? Se fue con el Señor. Han desaparecido y nadie se explica para dónde se fueron. Amén. Y si el piloto del avión era cristiano y en ese momento vino el Señor, el piloto del avión se fue con el Señor, y los tripulantes, los que estaban en Cristo, se fueron, y los que no, que vean a ver qué hacen, porque tuvieron la oportunidad. Y los que iban en el tren, y los que iban en el camión, y los que iban en el bus, los que iban en el taxi, el taxista era creyente. Ese día sucederán grandes cosas en el mundo entero.
y habrá una noticia mundial de que mucha gente ha desaparecido. Y habrán muchos accidentes de trenes, de aviones, de barcos, etcétera, de autobuses, de automóviles. Y habrán grandes situaciones. Y habrá una gran consternación en el mundo entero. Y ya casi voy terminando. 1 Corintios 15, 51, iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 52. Pablo también le escribe a los corintios y les dice: he aquí os digo un misterio. Es decir, ya no va a ser un misterio, porque ya Pablo lo va a decir, ¿verdad que sí? Les dice: he aquí os digo un misterio. Y les dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto será, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Iglesia, los ojos se mueven con más rapidez que cualquier otra parte del cuerpo. Es lo más rápido que se mueve de todo su cuerpo. Así que la ilustración o la comparación es muy adecuada. Esto es para que lleguemos a darnos una idea de la velocidad en que sucederá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se da cuenta usted cuando usted pestañea? A veces ni cuenta se da. Ahorita sí, le está poniendo atención porque le acabo de decir. Pero usted ha pestañeado un montón de veces mientras ha estado aquí. Muchas veces y ni cuenta se da. Porque es demasiado rápido. Dice Pablo, así será. Nos iremos con Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Anote esto: me iré con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos lo creen? Me iré con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Pablo también le habla a los corintios del acontecimiento de la venida del Señor por su iglesia. Y les dice que no todos dormiremos, es decir, muchos están con vida o estarán con vida cuando el Señor venga. Yo no sé si vamos a estar con vida o ya estaremos muertos. Amén. Pero cuando el Señor venga, muchos estarán con vida cuando vayas a venir al Señor, mientras que otros ya han muerto. Pero los que están con vida, sus cuerpos van a ser ¿qué? Transformados. Dice: y nosotros, los que vivimos, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles, es decir, cuerpos sin corrupción, sin pecado, sin suciedad. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Ese día la muerte, y termino con esto, ese día la muerte no tendrá poder sobre nosotros. La muerte se llevará una gran sorpresa. Note lo que dice el 1 Corintios 15, 54 al 57. Ahí mismo donde estamos, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 54. Dice, y Pablo les escribe, les dice: cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo que muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y note las preguntas del versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice también este texto que nos vamos a vestir de inmortalidad, es decir, no habrá muerte en nosotros. Pasaremos la eternidad con el Señor. En el cielo no hay tiempo. ¿Me están escuchando? ¿Que qué hora es? Que si ya Jesús va a terminar de predicar o no. No. ¿Que qué es el asunto? ¿Que cuándo van a terminar de cantar? No, allá es por toda la eternidad. Vamos a adorar al Señor toda la eternidad. Vamos a pasar con el Señor por siempre, para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que yo los dejo aquí un rato más de la hora, para que se vayan acostumbrando. Para que se vayan ya más o menos así como acostumbrando. Veamos las preguntas que se le hace a la muerte. Las preguntas que se le hace a la muerte es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál era el aguijón de la muerte? El pecado. Ahí lo dice la Biblia, ¿o no? El aguijón de la muerte era
el pecado. ¿Y cuál era el poder del pecado? La ley. Pablo hace una comparación como si la muerte fuera una abeja. Como que si la muerte fuera una abeja a la que le quitan el aguijón. Ahora, le voy a preguntar, ¿qué daño puede hacer una abeja sin aguijón? Ninguno. ¿Dónde está tu muerte? Tu aguijón. Ese aguijón era el pecado. Alguien se lo quitó. Alguien le quitó a la muerte ese aguijón. Y el que le quitó la muerte, el que le quitó el aguijón, fue Cristo cuando murió en la cruz. Él le quitó a la muerte el aguijón del pecado. Y si, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Alguien se lo quitó. Y ese alguien fue Jesucristo. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Para que usted y yo pudiéramos entrar a la vida eterna. Él fue el que le quitó el aguijón. Anote esto. Cristo me hizo libre de la muerte y del pecado. Cristo me hizo libre de la muerte y del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el versículo 57 de Primera de Corintios, ahí donde estamos, el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados, Él perdonó todos nuestros pecados. Iglesia, termino con que leamos el versículo 58 de 1 Corintios 15. Vea cómo termina Pablo. Les dice: así que, hermanos míos amados, ¿está cómo? Dígale que está a la par de usted, esté firme. Pero no solo firme, sino también, dígale, sea constante. Dice Pablo, así que, una vez que explica la venida del Señor, la transformación de nuestros cuerpos, la victoria sobre la muerte, que nos iremos con el Señor, Pablo termina en el versículo 58 diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero también quisiera que veamos cómo termina Pablo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que fue nuestro versículo clave hoy. Y en el versículo 18 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo lo termina de esta manera: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto. Él prometió que vendría y Él vendrá. Él prometió. Por eso, iglesia, mantengámonos firmes y constantes y alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, Dios. Díganle: Señor Jesús, cierre sus ojos y adoremos al Señor esta mañana. Te adoramos, Dios. Dígale: Señor, gracias por dar tu vida por mí. Gracias por arrancarle a la muerte el aguijón del pecado. Gracias, Señor, porque me has dado vida eterna, Dios, y me has dado salvación. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Y hoy queremos, Señor, participar de la cena. Y la cena, Señor, es un símbolo de la muerte del Señor en la cruz. Él derramó su sangre y ofreció su cuerpo para darnos a nosotros vida eterna, para librarnos de la ira venidera.
Y dile: Señor, no quiero nunca alejarme de tus caminos. Quiero permanecer fiel, como los hermanos de Tesalónica. Señor, que a pesar de que recibieron la palabra en medio de tribulaciones y persecuciones, la recibieron con gozo del Espíritu. Señor, bendice a esta iglesia. Dígale al Señor: perdona mis pecados. Señor, cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. Y ahí donde está, dígale al Señor: nunca cambiaré, Señor, la vida eterna por un plato de lentejas, por un plato de basura de este mundo, Dios. Sabe, cierre sus ojos. Pero quiero decirle algo esta mañana, esta tarde ya. Usted le costó mucho al Señor. Yo le costé demasiado al Señor. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí en la cruz. Le hemos costado mucho. Y no podemos tirar por la borda, y no podemos tirar a la basura lo que el Señor hizo por nosotros por un vulgar placer en este mundo, por un poco de dinero en este mundo. No podemos tirarlo a la basura. Señor, ten misericordia y perdona nuestros pecados, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está.